guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Las curvas de la oreja, con la periodista de investigación Ivi Cángaro. Las curvas de la oreja, un programa para escuchar la realidad sin vueltas. Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música. Hay curvas de guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja. Buenas tardes, buen domingo, estamos aquí este 3 de diciembre del 2023 y así arrancamos las curvas de la oreja por Radio Rebelde. Le mandamos un enorme abrazo y saludo a Gabriela Piovano, quien recién terminó su programa y estaba celebrando los 50 programas aquí en Radio Rebelde, así que le mandamos un enorme abrazo y además una felicitación por el Día del Médico a nuestra doctora favorita. 3 de diciembre, como dice un amigo mío, ya está, cuando queremos acordar, ya está el pan dulce en las góndolas y aquí estamos en los meses, en el mes de mayor tembladeral político podría ser, porque un gobierno se va, otro asume, más allá de que todo el año fue de tremendo fervor, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles y tiempos en donde aparentemente hay mucha gente como fingiendo demencia, ¿no? Hacen declaraciones que luego dicen que no hicieron, votantes que dicen que todo eso es mentira, apoyos, quita de banquitos y toda una tremenda negociación que vamos a ver e iremos desarrollando las curvas de la oreja de hoy, ¿no? Este apoyo de Macri explícito y directo desde hace varios meses, no solamente luego del balotaje a Javier Milei y a su delfín Patricia Bullrich, pero a su vez esa negociación de te doy y te quito y en el medio boca. En este momento hay un banderazo con nuestro admirado Juan Román Riquelme liderando esa movida y lo que en otro momento hubiera pasado más inadvertido, que es la elección en un club de fútbol, hoy toma otra dimensión, toma una dimensión casi podríamos decir épica, pero que además instala algo que tiene que ver con el concepto mismo de la patria y de la soberanía política, ¿no? En este tiempo en que están tratando e instalando Macri precisamente la posibilidad o su deseo personal de privatizar los clubes de fútbol y transformarlos en un negocio más para beneficio de unos pocos, aparece un personaje como Juan Román Riquelme, que además de ser uno de los más fantásticos jugadores del fútbol argentino en toda su historia, ha presentado batalla y en esta suerte de puja entre David y Goliat representa todo lo que los que estamos de este lado de la vereda amamos, ¿no? Ese sentido de comunión, ese sentido de espíritu de cuerpo, de ser solidario, de no olvidarse de dónde viene, de esa nobleza
anclando siempre en sus orígenes y en lo que es desde sus inicios, ¿no? El otro día la conferencia de prensa era casi conmovedora cuando hablaba de la María, de su mamá, y lo que ella con su ejemplo le imponía. Quien tenga sangre en la cara sabrá qué cosas lo ocupan, decía un gran escritor, y Riquelme lleva eso a la praxis, ¿no? Hace lo que corresponde y no se plantea demasiado debate en eso. Así que en esta puja entre colonia y patria, entre independencia, soberanía y dependencia y exclusivismo, esto que parecía ser o que podría haber sido en otro momento una puja solo de un club deportivo, se ha transformado casi en una cuestión patriótica. Y por supuesto, yo sé que ustedes, tanto como yo, estamos del lado Riquelme de la vida. Así que bueno, hoy tremendo banderazo, exigiendo unas elecciones que fueron ya enturbiadas, por supuesto, por la mano macrista que todo lo ensucia, todo lo enloda, ¿no? Hasta lo que se supone más quiere, que es el club de sus amores, no deja de verlo como un negociado y un proyecto nada más que para su bolsillo y para sus amigos. ¿Quién fue la jueza que intervino y poniendo como siempre la balanza del lado del poder? Lo vamos a comentar también en esta emisión de Las Curvas de la Oreja, porque todo siempre tiene que ver con todo. ¿Vamos a creer que fue una decisión absolutamente independiente de esta jueza? No, claro que no, y vamos a ver cuál es su vínculo directo con un integrante de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Algo que descubrí personalmente esta semana, que estaba en duda, y pude encontrar los vínculos entre la jueza y este personaje, que son directos, es la hermana. Ya lo vamos a comentar. Vamos a hablar también de otro personaje siniestro, porque vieron que siempre acá nada se muere del todo, lo que parece muerto resucita inmediatamente y entonces todo se recicla, y el plan económico del 76 se recicló en los 90 y luego lo recicló Macri y ahora viene de nuevo en versión corregida y aumentada. Y en este devenir de la historia y de la política hay personajes que se repiten. Rodolfo Barra, personaje siniestro si los hay, es uno de esos que pensábamos perdido, olvidado e inclusive muerto, y sin embargo esta semana nuevamente tomó la tapa de los diarios con su triste figura y su penoso pasado para decirnos que bueno, que nuevamente va a estar en un rol preponderante del gobierno, y el que está tratando de rascar un puestito a ver si algo le toca y haciendo lobby permanentemente en el Hotel Libertador donde se aloja Javier Milei, y nunca sabremos quién le paga semejante estadía, algo de que si podemos vamos... Bueno, les cuento ahora, la estadía, una habitación en ese hotel son 150.000 pesos por día. Imaginemos que Javier Milei no ocupa solo uno, sino que además tienen salas de reuniones, está su hermana, están sus... ¿Quién paga todo eso? ¿No? Si él dona su sueldo, lo mismo que el viaje en avión privado a Estados Unidos, ¿quién está poniendo esa tarasca? ¿Algún espíritu desinteresado? Claro que no. Si están poniendo plata de antemano algunos empresarios, primero que sería una prebenda y segundo que habría que investigar qué negociados o qué beneficios van a tener en el gobierno futuro, porque está claro que si ponen plata es porque van a tener algún beneficio después. No hay espíritu patriótico cuando lo que talla es el poderoso caballero don Dinero. Pero perdón, lo que estaba queriendo decirles antes de hacer esta pequeña digresión es que hay alguien que está haciendo lobby ahí en el hotel, esperando cada día pacientemente a ver si le dan audiencia para lograr un puestito. Es Hernán Lombardi, otro personaje que nos ha dejado un sabor muy amargo durante el gobierno de la Rúa primero y durante el de Macri después. Un tipo al que le encanta despedir gente, desde el ámbito privado como dueño de Manantiales Club de Mar o de Palacio San Miguel, dos empresas que por supuesto heredó del padre, porque los meritócratas son así, el mérito siempre lo tiene que hacer otro, ellos son herederos, ¿no? Lombardi es heredero de una gran empresa constructora que tuvo su padre y de los grandes edificios y conglomerados Manantiales Club de Mar en Mar del Plata y... Torre de Manantiales, perdón. Manantiales Club de Mar es el de Macri en Manantiales en Uruguay.
Torre de Manantiales en Mar del Plata, y el Palacio San Miguel, ahí en el microcentro, que es una belleza de lugar. Bueno, eso es propiedad de Hernán Lombardi, sitios de los que ha despedido gente desde siempre, y hace un par de años que tiene un conflicto severo con el gremio gastronómico de Mar del Plata, precisamente por más de 71 despidos de hace un par de años nomás. Pero además en la función pública también ha dejado un triste paso, porque recordemos que se le deben más de 600 despidos en el ámbito solamente de la prensa, ¿no? Cuando fue director de medios, tanto los 365 despidos de Telam, más los de Radio Nacional, más los de la televisión pública, más los de Canal Encuentro, más los de Paca Paca. Parece que le quedó el sabor, ¿no? La adrenalina de emitir telegramas de despido e impedir que la gente entre a su trabajo, como lo hizo en su momento, con la policía en la puerta, para impedir que ingresen a trabajar, ¿no? Parece que le quedó el deseo de esa nostalgia de esos viejos tiempos, y pretende volver a lo mismo. Y ahí está Lombardi también haciendo lobby en el hotel a la espera de una audiencia con Javier Milei, que veremos si se la dan o no, porque vieron cómo está la cuestión con Macri, que es el gran artífice y titiritero de estos arreglos entre unos y otros, ¿no? Parece que se le desmancó Patricia Bullrich y arregló ella por su cuenta, cosa que le generó un enorme sinsabor. Hay enojo profundo, no se saludan Patricia Bullrich y Mauricio Macri a partir de que ella se reunió a solas con Milei y él la nombró ministra de Seguridad sin la anuencia y sin haberlo acordado previamente con Mauricio Macri, que posiblemente pretendía alguna otra cuestión. Eso ha generado rispidez dentro del sector duro del PRO, al que Patricia Bullrich además va a tener que renunciar a la presidencia, pero también ha generado rispidez dentro de la Libertad Avanza, porque Milei nombró a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y es el ámbito donde Victoria Villarruel tenía su mayor interés represivo. Ya estaba haciendo promesas y alianzas a futuro, considerando que además de su rol como vicepresidenta iba a tener a su cargo toda la cuestión de defensa y seguridad, y ahora va a tener que lidiar con Patricia Bullrich, que evidentemente no se va a dejar domeñar así nomás. Así que bueno, estas alianzas atadas con alambre, porque no los une el amor sino la codicia, ni siquiera el espanto sino la codicia y el odio, vamos a ver cuánto duran. Y acá se abre otro interrogante. Y ahora les voy a pasar el teléfono para que me comenten qué piensan, porque claro, cuando uno abre las redes sociales, lee múltiples comentarios y casi apuestas que no se sabe si tienen algún tipo de fundamento empírico o son solo expresiones de deseo. Y hay gente que dice, no, pero estos van a durar un mes, van a durar 15 días, van a durar 6 meses, van a entrar y van a cerrar el Congreso y van a dar un autogolpe como Fujimori. Y hay como una suerte de apuesta en ver cuánto duran, porque está claro que es muy difícil de sostener si hacen lo que dicen que van a hacer y si lo hacen quienes dicen que van a hacer esas cuestiones, ¿no? Esas cosas. ¿Cómo van a lograr ir en sintonía personajes como Caputo y Villarruel? Todo atado con alambre. Ahora, de ahí a pensar que eso que parece insostenible no se sostenga, me parece que es demasiado, que se asocia más a una expresión de deseo que a algo real, porque también creo que estos personajes llegaron para quedarse, y que como anteponen cualquier negociado a otras cuestiones, a la larga o a la corta, aún peleadísimos entre sí, van a priorizar la tarasca, el poder y los negocios, que además son para ellos, pero también están comprometidos con otros personajes de afuera que ya han puesto demasiadas fichas en ellos. Por lo tanto, me parece que pensar que se van a ir más rápido que ligero, no lo veo demasiado posible. Tampoco quiero ser muy pesimista, pero tengo la sensación que esto mismo que dijimos en el 2015, que no iba a poder sostenerse, duró 4 años, pensamos que se iban y volvieron, y me parece que estamos cometiendo el mismo error, pensar que van a irse para nunca más volver,
No lo creo posible. Personalmente creo que van a culminar, que van a estar los 4 años, porque vinieron a eso, a sostenerse a como sea para hacer guita, liquidar todo lo liquidable y listo, ¿no? Pero bueno, todo eso es lo que estoy pensando ahora en voz alta, a las 18:20 de este domingo, aquí desde mi casa de Tandil con un solcito del atardecer muy lindo. Ustedes pueden comentarme dónde están, qué están haciendo, qué piensan de todo esto que les estoy comentando. Compartamos ideas y pueden hacerlo al WhatsApp de Radio Rebelde, que no es otro número más que el que siempre les digo, 11 26 90 8496. 11 26 90 8496. Ese es el WhatsApp de Radio Rebelde. Ahí pueden dejar mensajes y comentarme, bueno, si están de acuerdo, si no, lo que piensan y demás. Hablamos de Boca, vamos a hablar de Rodolfo Barra, les voy a contar algo de Hernán Lombardi, pero antes de todo eso les voy a pasar un chivito, que es que si se perdieron programas anteriores y quieren conocer de qué hablamos, que a veces son cuestiones atemporales o casi de material de archivo, pueden buscar los programas anteriores de Las Curvas de la Oreja en mi canal de YouTube, que es Ivy Cángaro Periodista. En ese canal también van a encontrar los informes que preparo para los programas Argenzuela y Minuto Final de C5N y algunas entrevistas y cuestiones diversas que también van a encontrar en ese canal de YouTube. Quienes quieran seguirme por las redes pueden hacerlo en el Facebook, que no es otro más que el de Ivy Cángaro, que es mi nombre, o en el de Twitter, que también es Ivy-Cángaro. ¿Y qué más? Bueno, eso. Y si les gusta todo lo que hago, lo que opino y demás, pueden aportar a esta periodista de provincias que se maneja de manera absolutamente independiente y a veces cuesta un poco dibujar la milanesa, así que quienes puedan aportar y quieran invitarme con un cafecito pueden entrar a la aplicación Cafecito, justamente buscar ahí Ivy Cángaro y hacer algún aporte. Lo que puedan, lo que quieran y cuando puedan y si quieren, por supuesto. Y otro chivito más. Las notas de interés que desarrollo de investigación las pueden leer en el portal Data Clave. Ahí pueden poner en el buscador Ivy Cángaro y van a encontrar todas mis notas de investigación para ese portal. Y en Infobaires 24, cuánto chivo, ¿no? En Infobaires 24 todos los sábados van a encontrar Crónicas de un magnicidio, que es toda la investigación en capítulos acerca del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Investigación 100% mía, sin fuentes, sin recurrir al expediente ni nada por el estilo. Un montón de chivazos, ¿no? Pero bueno, vale la pena, me parece, por lo menos para mí, que necesito difundir, que me lean, que compartan y que me ayuden a sostener el periodismo independiente. Mensajes que llegaron ya al 11 26 90 8496. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés. Macri ya pasó por Independiente para sumar clubes para sus privatizaciones. Es cierto, claro, con Grindetti ahí. Le fue más fácil porque estaba Moyano. Barra llega con su pasado nazi, con su pasado constituyente que borró todo texto de diversidad de género y es probable que venga con su aporte para derogar todas las leyes que brindaron esos derechos. Vamos a hablar ahora, sí, claro, del historial de Rodolfo Barra, que es absolutamente espeluznante. Andrés sigue diciendo, qué mixtura, por un lado la vice rodeada de filonazis y por el otro un chabón pro-israelí. No, esto lo dice, Roberto de Escalada. Qué mixtura, por un lado la vice rodeada de filonazis y por el otro un chabón pro-israelí. Sí, claro, pero todo es una mixtura, si no, fijémonos el comunicado de la DAIA, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, sabemos que Rodolfo Barra fue nazi, pero fue hace 60 años, ya pasó y lo perdonamos, ¿no? Como si alguien que es nazi y estuvo involucrado en atentados y en crímenes, pudiera borrar de un plumazo. Yo sé que la gente cambia, considero que es posible la fe de los conversos, pero no me parece demasiado honesto que la DAIA haya hecho ese comunicado desde una cuestión netamente ejerciendo el perdón místico, sino más bien
me da la sensación que tiene que ver con intereses suprapolíticos que ponen por encima de cualquier fe o ideología, ¿no? Resulta bochornoso eso, pero bueno, esta mixtura es así. Por un lado están rodeados de nazis, por el otro es pro-israelí, y las dos cuestiones están muy claras. Ya hemos desarrollado aquí algunas de las vinculaciones de Victoria Villarroel con ejemplares netamente fascistas, ¿no? Hablamos ya aquí de Pampillón, hemos hablado de la CNU. Bueno, hoy les voy a hablar de Tacuara, específicamente por Rodolfo Barra y su pasado en esa agrupación filonazi que tuvo mucho poder y mucha influencia en la década del 60. 18:25, nos tenemos que ir a una pausita de música en las curvas de la oreja y volvemos en unos minutitos nada más para desarrollar estos temas. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo al borde del puedo para perder el control y después para tenerlo, para no decir que no, para visitar el templo de las viejas ceremonias. Me quiero asomar al fondo y al quiero de nuestra historia. Me asomo al otro sentido, al tiempo que va al revés. Me asomo a lo que te asomas para ver lo que no ves. Me asomo a la vida nueva para conjurar el tiempo. Me asomo a ver tus preguntas y decir que sí otra vez. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo a tu luz prendida en el filo de los años. Me asomo a los desengaños y no tomo precauciones. Me asomo al aire que soplas y a todas las excepciones. Me asomo al beso que besas y a todas tus tentaciones. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que
tenés boleto para pasear. Y yo me pregunto, ¿se quedará las 24 horas encerrado en su despacho? A todos y a todas, buenos días. Eso sí, acordate de doblar en las curvas de la oreja. Habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. Pasaba Juan Carlos Baglietto con una canción que es una de mis favoritas. Qué hermoso es Baglietto, va mejorando y superándose año a año como si eso fuese posible. Esta canción se llama Me Asomo y es por lejos una de mis favoritas de su amplísimo repertorio. Pero les decía que íbamos a hablar, entre otras cuestiones, si nos da el tiempo vamos a hablar de algunas otras más, de la designación de Rodolfo Barra, un personaje que para la gente más joven es un señor mayor ignoto por completo, pero los que pasamos determinada edad y tenemos algún tipo de registro histórico sabemos que su historial está plagado de oscuridades, por donde pasó ha dejado cosas bastante espantosas, por cierto, ¿no? Rodolfo Barra será el procurador del Tesoro en el gabinete de Javier Milei, ya está confirmado en su cargo. ¿Y qué es ser procurador del Tesoro? Bueno, es el encargado de brindar el respaldo legal al plan de reformas que el futuro presidente, tiene previsto implementar desde el inicio mismo de su mandato. Rodolfo Barra, que asumirá el rol, entonces decíamos, de Procurador General del Tesoro, este es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado, o sea, es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo Nacional. Este sector es el que se encarga de representar al Estado Nacional, ese Estado que ellos detestan y que quieren achicar a como sea, en los juicios que estén relacionados con las áreas económicas e institucionales. Entonces es muy fácil pensar, ¿no?, que si tenemos por un lado un montón de corpus codiciosos deseando nuestros recursos naturales, por ejemplo, litio, gas, petróleo y demás. Y por el otro, nosotros como Estado tratando de defender eso. Ese corpus que puede litigar contra nosotros por esos bienes, y lo tenemos en el medio a Barra representando al Estado supuestamente, pero en realidad a los intereses del gobierno, un gobierno que, como bien sabemos, no responde a los intereses soberanos, sino a la codicia propia y externa. Entonces, ¿cómo puede cumplir su rol Rodolfo Barra, ¿no? Pensemos un poquito. ¿Defenderá los intereses de la patria en su rol? Es bastante posible dar por sentado cómo será, ¿no?, la cuestión, sin ser demasiado malagorero. Pero veamos, decíamos, para los que son más jóvenes y no saben quién es este señor que se lo ve tan enjuto, calvo, con una mirada bastante torva, con un gesto adusto y muy serio, muy formal, que fuma en pipa desde hace muchísimos años. Rodolfo Barra nació en 1947, o sea que tiene 76, ¿no?, si no me equivoco con las cuentas, 76 años. Es hijo de un comisario, era hijo de un comisario, o es hijo pero de un comisario fallecido, obviamente, no vive su padre. El primer detalle a considerar es que su padre, comisario, era íntimo amigo de José López Rega. José López Rega, sabemos bien, este personaje absolutamente sórdido, de lo peor de la historia de los últimos años, y que fue quien fundó, entre otras cosas, la AAA, además de haber descalabrado el último gobierno de Perón de una manera tangible, ¿no? López Rega, sabemos, había sido cabo de la policía, luego de un salto ascendido a comisario general de la mano de Isabel Perón. El padre de Rodolfo Barra era amigo personal de José López Rega, un criminal, concretamente un criminal que nunca pagó debidamente por sus crímenes, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un antecedente como mínimo ético. Uno no tiene amigos criminales, si no es mínimamente consecuente de esa forma de vivir, ¿no? El padre además supo tener una cadena de hoteles alojamiento
que el joven Rodolfo administró durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, tanto que lo hizo hasta hace relativamente pocos años, cuando vendió esa cadena hotelera. Los hoteles alojamientos han dejado de ser el negocio que en su momento fueron muy florecientes, ¿no? Además es abogado, claro, si no, no podría haber cubierto los cargos que cubrió, y ahora les voy a contar. Se recibió a los 23 años de abogado en la Universidad Católica Argentina, y desde entonces ya pasó a ser colaborador del Opus Dei. Sabemos que el Opus Dei tiene distintos escalafones de interacción. Uno puede ser un colaborador raso o un integrante activo. Bueno, digamos que pertenece al corpus en su categoría más baja, un colaborador externo del Opus Dei, pero además es parte del Consejo Pontificio para la Infancia, ¿no? Suena todo muy rimbombante, muy solemne, claro, y todo esto además tiene una matriz nacionalista, porque Rodolfo Barra arranca su vínculo con la derecha católica heredándolo de su padre. La derecha católica, sabemos, ¿no? De Opus Dei por un lado, y además la cosa milica. Y en la década del 60, uno de los curas, uno de los sacerdotes que representaba lo más retrógrado del nacionalismo católico, era el padre Julio Membiel, se escribe Membiel, que fue el inspirador del movimiento Tacuara. Para los más jóvenes les voy a comentar, el movimiento Tacuara, hay muchísimo material, hay inclusive películas y demás. Hay un libro de Gutman muy interesante que narra lo que fue este movimiento Tacuara. Fue un movimiento juvenil, podríamos decir, que fue un grupo de choque, básicamente, un grupo parapolicial, civil, como en su momento fue la Liga Patriótica en la década del 30, ultranacionalista, ultracatólico, que veían básicamente a todo lo judío y todo lo marxista como enemigo a combatir, y lo hacían concretamente, ¿no? A golpe de puño, cadenazo e inclusive asesinatos. Rodolfo Barra, entonces, a través de su padre, conoce a Julio Membiel, que es el fundador de Tacuara, y al ingresar primero, antes de entrar a Tacuara, empieza a militar en lo que fue la Unión de Estudiantes Nacionalistas Secundarios, que era la fracción preadolescente, digamos, del movimiento Tacuara, y luego, fíjense que como si esto fuese posible, Tacuara, que era de extrema derecha, sufre un quiebre interno, una fragmentación interna, una disputa entre dos sacerdotes, uno por un lado Membiel y el otro Errazú, me sale el apellido ahora y pues estoy hablando medio de memoria, estoy narrando de medio de memoria. Hay un quiebre en Tacuara entre una facción que empezaba a ser filoperonista y otra que pretendía ir más a la derecha aún de lo que ya eran, y seguir siendo ultranacionalistas, ultracatólicos, antimarxistas y demás, ¿no? Y que veían al peronismo como un quiebre hacia la izquierda, digamos. Tacuara entonces se quiebra, continúa una línea que es la que luego tiene cierta alianza con el peronismo, de la mano de algún par de personajes que son increíbles. Bueno, no me quiero extender demasiado con eso, porque si no me voy por las ramas, pero es tan interesante, es tan apasionante el tema. Se quiebra, entonces una rama va para el lado del peronismo y otra se transforma en la Guardia Restauradora Nacionalista, que si Tacuara era de derecha, esto es muchísimo más de derecha aún. Ahí se instala Rodolfo Barra. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. La Guardia Restauradora Nacionalista empieza a dirigirla otro muchacho adolescente, eran todos adolescentes. Barra tenía 16 años en ese momento, hay fotos de eso. Y la Guardia Restauradora Nacionalista la dirige un tipo llamado Roberto Echenique, que vive, hay videos de él, si lo googlean y lo buscan en YouTube, es realmente un tipo espeluznante, podríamos decir. Yo lo conocí hace muchísimos años en Mar del Plata, en el año 87, por una situación absolutamente fortuita. Lo conocí, me invitó a
a un meeting político, a una reunión política que se hacía en su casa. Yo era adolescente o muy joven en ese momento, y en esa reunión política, cuando llego, estaban haciendo el saludo nazi debajo de un águila, de una águila dorada que estaba colgada en la pared del departamento donde se hacía esa reunión, y quien dirigía ese meeting, además de Roberto Echenique, el fundador de Guardia Restauradora Nacionalista en la década del 70, esto que le estoy diciendo fue el año 1987, y en Mar del Plata, y quien dirigía esa reunión y que estaba haciendo el saludo nazi y toda la conversación discurría por ese carril, no era otro que Carlos Arroyo, que luego fue intendente de Mar del Plata durante el macrismo y el padrino político de Carlos Pampillón, líder del partido Renacer y de la agrupación Bandera Negra y todas las que he ido contando en los últimos programas, ¿no? De Carlos Pampillón. Fíjense cómo todo se recicla y cómo todo tiene que ver con todo. Echenique, que era el líder político de Rodolfo Barra en la Guardia Restauradora Nacionalista, desmembramiento de Tacuara, terminó siendo uno de los sponsors, por así decirlo, de los nazis marplatenses. Pero volvamos a el petizo, como le decían a Rodolfo Barra cuando tenía 16 años y militaba en la Guardia Restauradora Nacionalista. En el 63, el año en el que ingresa Rodolfo Barra a la Guardia Nacionalista, el movimiento, ese movimiento político, produjo 43 atentados contra instituciones judías, contra sinagogas. Le dieron numerosas palizas a estudiantes judíos, cadenazos, bombas e incluso un par de asesinatos como el de Alterman, que ahora les voy a contar en detalle el rol que tuvo Rodolfo Barra en ese crimen en febrero de 1964, una víctima que asesinaron en su propia casa por judío y por zurdo. Lo eligieron al voleo. Necesitaban vengar, entre comillas, la muerte de un secuaz de ellos de Tacuara, y entonces uno de ellos dijo: yo tengo un compañero de facultad que es medio zurdo, es judío, se llama Alterman, sé dónde vive, es muy crédulo, así que podemos ir y asesinarlo directamente en su casa. Y así fue como organizaron el crimen, totalmente al voleo y de una manera muy precaria, podríamos decir, porque lo asesinaron de 5 tiros a través de la mirilla de la puerta de su casa, cuando le tocaron timbre para supuestamente entregarle un telegrama. Y uno de ellos tenía un piloto, era un día de lluvia, tenía un piloto, y antes de cometer el crimen lo dejan en la escalera del edificio. Cuando salen del edificio se olvida el piloto, y así es como dan con ellos, porque dentro del piloto había una etiqueta con la dirección. En esa época los trajes, por ejemplo, se llevaban a la tintorería, y las tintorerías dejaban una etiqueta dentro con la dirección del cliente. Bueno, así fue como dieron con ellos. Pero ahora les voy a contar qué tuvo que ver Barra con eso, porque hay una nota muy interesante en página 12 de hace un par de días de Juan Pablo Zipka, que narra muy bien el rol del petizo en el en el asesinato de este muchacho Alterman en febrero del 64. Rodolfo Barra además participó de el ataque con bombas de alquitrán a una sinagoga de Capital Federal, causa por la que estuvo detenido. Bueno, está pasando una moto con un escape libre, no sé si ustedes llegan a escuchar, pero acá fue estruendoso. Decía entonces que Barra participó de un ataque con bombas de alquitrán a una sinagoga de Capital Federal, estuvo detenido un par de horas por esa causa, pero claro, estuvo detenido en una comisaría donde el comisario era amigo de su padre, que también lo era, así que su paso fue absolutamente fugaz. Luego se dedicó a la práctica de la abogacía de manera privada, y el 17 de septiembre de 1974, pensemos, Perón ya había muerto el 1 de julio, el gobierno de Isabel Martínez de Perón, muy controlada por José López Rega, como dijimos al principio, el amigo del padre de Rodolfo Barra,
Isabel Martínez interviene en la Universidad de Buenos Aires y nombra como interventor a un abogado llamado Alberto Talagano. Alberto Talagano, fíjense que la talla de este personaje, era un reconocido fascista que públicamente hacía el saludo nazi sin ningún pudor. Hay muchísimas fotos de él haciendo el saludo nazi, pero no conforme con eso escribió un libro. ¿Y cómo se llama el libro? Soy fascista y que ya el título es una provocación en sí misma, ¿no? Bueno, ese personaje asume entonces la intervención de la Universidad de Buenos Aires, una intervención que duró solamente 100 días, pero durante esos 100 días de gestión, como consecuencia de sus medidas represivas, porque persiguió y despidió a miles de docentes y trabajadores no docentes, incrementó la vigilancia y puso policías y celadores en los claustros universitarios para señalar estudiantes, por ejemplo, solamente en esos 100 días de gestión de Talagano en la UBA, murieron 11 estudiantes y 4 fueron desaparecidos. ¿Qué tiene que ver Barra con todo esto? Bueno, durante la gestión de Talagano ingresa Rodolfo Barra y asume como delegado interventor de la Escuela de Servicio Social de la UBA, cargo que mantuvo hasta 1977, además, porque Talagano, que fue el que lo nombró y que lo llevó a la UBA como su asesor y como su mano derecha, como delegado interventor de la Escuela de Servicio Social, se fue, pero él se quedó hasta bien entrada la dictadura. Barra, se ve que a los milicos de la dictadura bastante bien les debe haber caído porque lo mantuvieron en el puesto. Luego, claro, como muchos otros, se reconstruye una vez pasada la dictadura y entra a hacerse adalid de la democracia, ¿no? Y a participar en política como tantos otros. Ingresa a la política de las manos de ¿quién? Del inefable Carlos Menem, por supuesto. Ven como siempre los esquemas se reproducen. Dictadura, menemismo, macrismo y ahora podríamos decir mileísmo, con diferentes matices, pero con una corpus prácticamente idéntico, por lo menos en lo económico, ¿no? Ingresa a la política Rodolfo Barra de la mano de Carlos Menem. En julio del 89 lo nombran viceministro de Obras y Servicios Públicos. Iba secundando a Dromi en ese rol. Pensemos, Dromi, el que vendió todo, ¿no? El mismo que dijo, nada de lo que deba permanecer en el Estado permanecerá en el Estado. Fue el responsable de vender a precio vil todos los bienes y patrimonios soberanos de la Argentina. Bueno, Rodolfo Barra estuvo ahí secundándolo a Dromi, ¿no? En diciembre, esto fue en julio del 89, en diciembre de ese mismo año lo nombraron secretario del Interior. 4 meses después, el 25 de abril del 90, asume como ministro de la Corte Suprema, esa Corte Suprema menemista que fue un escándalo y desde donde avalaron desde los atentados a la AMIA y Embajada de Israel como a la voladura de Río Tercero, donde hicieron 480.000 malabares para cubrir todos los desaguisados menemistas, negocios y crímenes por demás. Bueno, ahí estaba entonces Rodolfo Barra para cubrir las huellas de los diversos crímenes económicos, políticos y sociales. En junio del 94 asume como ministro de Justicia y entre las cosas que hizo como ministro de Justicia es el autor de la llamada Ley Mordaza, que era un proyecto que buscaba limitar la actividad de prensa, pero la limitación a la actividad de prensa era pagar con cárcel, pagar con proscripción, cierre de medios y demás. O sea, no era una niñería precisamente esta ley Mordaza que pretendió implementar Rodolfo Barra. Finalmente debió renunciar en el 96 porque salió a la luz lo que estamos contando ahora, su vínculo directo con el nazifascismo de Tacuara. Pero además de mayo a agosto del 94, mientras era ministro de Justicia, además fue constitucional constituyente. O sea, es uno de los responsables firmantes de la Constitución argentina que hoy tenemos en vigencia. Cuando deja el Ministerio de Justicia, pasó a ser asesor presidencial, en ese momento de Menem, o sea, deja el Ministerio de Justicia
por las acusaciones, entre otros, que hizo Rodolfo Berbisky, quien sacó a la luz su pasado nazi-fascista, con fotos de él extendiendo la manito y demás. Cuando renuncia, entonces pasa a ser asesor presidencial, esto que nunca se van del todo, ¿no? En temas relacionados con el aborto y la defensa de los niños no nacidos, porque es, por supuesto, acérrimo enemigo de la legalización del aborto. Fue además uno de los principales impulsores de la reelección de Menem, y uno dice, bueno, después de todo eso se debe haber ido. No, en el 99 asume como presidente de la Auditoría General de la Nación, cargo que desempeñó hasta el 1 de febrero del 2002, y en el 2018 reaparece, luego de 16 años, como asesor de los grupos celestes en contra de la legalización del aborto. ¿Por qué reaparece ahora Rodolfo Barra? Bueno, yo creo que básicamente por su vinculación directa con Eduardo Ernequian. ¿Por qué? Porque cuando era asesor del jefe de gabinete del menemismo, era asesor del jefe de gabinete, que en ese momento era Jorge Rodríguez, ayudó a que él, como miembro de la Corte que había integrado, apruebe la serie de decretos de Menem para privatizar los aeropuertos. Fue un profuso defensor de las posiciones de la Corporación América, liderada por Eduardo Ernequian, que se adjudicó a las que le adjudicaron las privatizaciones. Menem además lo puso al frente de el ente regulador de la actividad de los aeropuertos, que es la ORSNA. Este ente regulador de la actividad de los aeropuertos era el encargado de controlar a los adjudicatarios, por ejemplo, a la Corporación América de Ernequian. O sea que estaba de los dos lados del mostrador. Le facilitó a Ernequian el acceso a la privatización de los aeropuertos y a su vez después integraba el equipo del Estado que debía controlar esa adjudicación. Él mismo dijo que no había intereses contradictorios, más allá de que fueran evidentes, pero bueno, uno cree que a lo mejor hay ahora como una suerte de devolución de favores, teniendo en cuenta que Ernequian es uno de los tantos artífices, si no el más importante, de por lo menos el acceso en su primer tiempo a lo público y a lo político de Javier Milei. A lo mejor o posiblemente sea Ernequian el que ha instalado entonces nuevamente a Rodolfo Barra en el poder. 18:53, nos vamos a una pequeña tandita, una pequeña pausa de música y volvemos para el último tramo de Las Curvas de la Oreja. Cuando no tenía nada deseé, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya, oh, Amara Zaya soy Zaya, Zaya, cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingan ha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya, Aingan ha. Oh, Amara Zaya soye, Zaya, Zaya. Un caracol, un laberinto, el corazón de un girasol, las alas de una mariposa, un tallo de trigo, un rizo de tu pelo, la oreja. Todo es parte de una misma secuencia. Todos somos parte de lo mismo. Las curvas de la oreja. Último tramo de las curvas de la oreja de este 3 de diciembre del 2023. Siempre me olvido decirlo, pero quiero hacerlo ahora porque lo recordé por la artística justamente, que la canción de presentación de las curvas de la oreja es de los queridos amigos del grupo Lejos de la Parca, que hicieron esa canción preciosa, ese bluesito para que me sirve de carta de presentación como del programa, ¿no? Así que gracias a los amigos de Lejos de la Parca. Los chicos de Amores Tangos son los que compusieron la canción que suele servir de cortina al inicio del programa. Amores Tangos, una banda tremenda de tango de Mar del Plata. Y la artística, como esta que acaban de escuchar, por ejemplo, está toda hecha por el amigo Oba Toledo de Radio Nacional. Así que enormes gracias a todos ellos que han colaborado siempre con las curvas de la oreja en esta edición y en las anteriores que hacíamos en otras emisoras, siempre solidariamente, digamos. Pero quería seguir un poquito con esto de barras. Son temas que a mí por lo menos me apasionan y yo creo que ustedes, si me escuchan, están en la misma sintonía y tenemos los mismos temas de desvelo en común. Un par de aclaraciones, porque cuando hablaba de este desmembramiento por izquierda de Tacuara, Membiel el sacerdote Membiel se quedó con la parte más retrógrada, más de derecha, si eso es posible, ¿no?, en Tacuara, y fue, que no me salía el nombre, el seminarista Alberto Escurra Uriburu, el alma mater de esta agrupación que se fracturó por izquierda de Tacuara, y que había empezado a coquetear con el peronismo y con incluso la revolución cubana, y fueron los que, por ejemplo, protagonizaron el primer hecho de guerrilla urbana en el país con el asalto al policlínico bancario. Pero los tacuaras más fascistas aún, que es donde se quedó Rodolfo Barra, tuvieron una primera salida al espacio público con un hecho que sucedió en mayo de 1960. Se me vino el pico. 2 segundos más y les cuento esto. El primero fue en mayo de 1960 cuando el Mossad captura a Adolf Eichmann en Don Torcuato y se lo lleva a Israel, donde fue juzgado y condenado a muerte. Bueno, eso movilizó a los de Tacuara y lo cuenta muy bien Daniel Gutman en este libro que yo les decía al principio del programa, que se llama Tacuara, Historia de la Primera Guerrilla Urbana Argentina, libro que les recomiendo fervorosamente y que a veces está inclusive en las bateas de las librerías por muy poca guita. Ahí dice que Tacuara salió a hacer pintadas por las calles con una campaña por la reparación de la soberanía nacional
a favor de Eichmann, ¿no? Al que consideraban que había sido secuestrado de nuestro país, por eso lo de la soberanía, y protagonizaron peleas callejeras y pintadas con vivas a Eichmann y mueras a los judíos. Y el crimen de Alterman tiene que ver, que es lo que yo les contaba hace un rato, y que Barra tuvo un rol en ese crimen de febrero del 64, tuvo que ver porque hubo un tiroteo en Rosario que se cobró la vida de 2 tacuaristas en un plenario de la CGT a la que habían entrado como infiltrados, y entonces ahí es donde eligieron a la víctima, como les decía, de manera súper aleatoria, que se llamaba, para vengar esas muertes, esta víctima aleatoria que se llamaba Raúl Alterman, que tenía 31 años, había militado en la Unión Cívica Radical Intransigente y al momento del crimen estaba en el Movimiento Popular Argentino. Bueno, les conté cómo había sido el crimen, cómo había sucedido lo del sobre todo, y cómo en el forro de este sobre todo encontraron la dirección de Alberto Mansilla, uno de los criminales, miembros de Tacuara, y fueron cayendo los demás compañeros, entre ellos Benítez Moreno, que era el dueño del arma homicida. Y sucedió lo siguiente, al escapar en la huida, los asesinos golpean sin querer el arma contra un escalón. En el golpe, este arma se rompe, un revólver calibre 32, y dejó algunos fragmentos en el lugar. Mansilla, que es uno de los miembros del movimiento, fue parte del encubrimiento, había sido el que les había prestado el arma, y en el libro de Gutman dicen, esa mañana, mientras sus amigos asesinaban a Alterman con su arma, Benítez había estado en un bar de Bartolomé Mitre y Montevideo charlando con un camarada de solo 16 años que llevaba poco tiempo en Tacuara. O sea, uno había prestado el arma a los asesinos, el que les presta el arma estaba en un bar con un joven de 16 años, ahí en Bartolomé Mitre y Montevideo. Benítez Moreno admitió ser el dueño del revólver, dijo que Mansilla se lo había pedido el día del crimen y que el arma le fue devuelta en la misma tarde del 29 de febrero, la tarde del crimen. Como coartada, dijo que a la hora del asesinato estaba en el bar de Mitre y Montevideo con su amigo adolescente. El amigo adolescente, este menor, fue llamado a declarar. Era hijo de un comisario, estudiaba en el Otto Kraus, donde había iniciado su militancia nacionalista. El testimonio de este joven permitió que Benítez, que estaba preso, recupere la libertad, exculpado de cualquier vínculo con el asesinato de Alterman, que en realidad lo había tenido. ¿Y quién fue entonces este muchacho de 16 años? No fue otro más que Rodolfo Barra, el que ahora va a ser procurador del Tesoro en el nuevo gabinete de Javier Milei. Estamos rodeados de nazis, de fascistas, que vienen por todo, no solo por negocios, sino que además van a apalancar sus negocios, hambreando a la gente y además reprimiendo a todo aquel que proteste. Antecedentes les sobran y deseos les sobran más aún a ellos y a los que los secundan, que ni siquiera conocen la historia de sus propios jefes. Dicho todo esto, son las 19:04, ya tocó el pip hace un ratito, así que nos tenemos que ir cantando bajito de esta edición de Las Curvas de la Oreja de hoy, pero nos vamos a encontrar el domingo que viene. Mientras tanto, que tengan una excelente semana. Por hoy se nos terminó el programa. Nos despedimos sin más vueltas. Son las curvas de la oreja. El próximo domingo a las 18 nos encontramos acá en Radio Rebelde para seguir recorriendo las curvas de la oreja. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja.